Queridos y respetados todos, cada uno de nosotros quiere escuchar la verdad y conocer lo auténtico y genuino. Sin embargo, curiosamente, aunque escuchemos las mismas palabras, a algunas personas les conmueve el corazón, pero a mí no me causa ninguna emoción. ¿Por qué sucede esto? La razón es sencilla. No todas las personas son realmente aquellas que siempre escuchan la verdad. Si no somos personas que escuchan la verdad, ¿no es algo que debería darnos miedo y hacernos temblar? Vivimos en una era saturada de información. Basta con encender el teléfono móvil y el mundo entero está hablando. Hay muchas opiniones, muchas afirmaciones y podemos escuchar todo tipo de voces. Sin embargo, es raro que entre todo eso escuchemos las palabras que realmente necesitamos. Porque escuchar no es dejar que el sonido pase por los oídos, sino que es un acontecimiento importante en el que se acepta algo con el corazón. Por eso hay personas que incluso al escuchar palabras importantes siguen atrapadas en sus propios pensamientos, mientras que otras experimentan un cambio tan grande que su vida se transforma incluso con una simple palabra común. ¿Por qué ocurre este fenómeno en el que, aunque se diga lo mismo, algunos escuchan y otros no pueden escuchar? Una frase breve y poderosa que dijo Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Esta frase no es simplemente un aliento. No significa que cualquiera pueda escuchar si así lo desea. ¿No es esto una declaración de que existe algo llamado oídos para oír? Entonces, ¿no significa eso que quien no los tenga no podrá escuchar? En algunas personas, las palabras penetran profundamente en el corazón y les hacen comprender, mientras que en otras esas palabras pasan como el viento y si solo pasaran sería afortunado. Pero a veces, al caer en las trampas del maligno, las palabras de verdad incluso llegan a provocarnos ira. Todos, espero que se den cuenta de que el simple hecho de que estén sentados aquí ahora y de que su corazón se haya movido para escuchar este mensaje hoy, ya es una bendición asombrosa, un acto de amor y la gracia de Dios. Porque la verdad no se escucha por nuestro propio esfuerzo, sino solo cuando el corazón está abierto. Si en este momento sienten que algo resuena en su corazón, no es una coincidencia. Es una señal espiritual de que sus oídos para oír están siendo abiertos ahora mismo. Entonces, ¿de dónde provienen estos oídos para oír? ¿Por qué algunas personas escuchan y otras no pueden escuchar? Para encontrar esta respuesta debemos regresar al principio de la creación. En el principio, cuando Dios creó al ser humano, no éramos simplemente criaturas biológicas. Fuimos creados a imagen de Dios, como seres capaces de escuchar su voz, comprender su corazón y con oídos completamente abiertos hacia la verdad. Sin embargo, esa belleza no duró mucho tiempo. El ser humano eligió a las criaturas por encima del Creador y encontró más atractivos los susurros de sus propios deseos que la voz de Dios. En ese momento comenzó la tragedia. La caída no fue simplemente un acto de error, sino el evento en el que el órgano espiritual conectado a la voz de la vida se rompió por completo. El oído que estaba abierto hacia Dios se cerró y el camino que conducía a la vida eterna quedó completamente en tinieblas. Como resultado, debemos entender que la humanidad se ha convertido en seres que, aunque pueden oír, no escuchan y aunque pueden ver, no ven. Y así han vivido hasta ahora. Aunque se proclame la verdad, no llega al corazón y aunque alguien advierta sobre un error, no se escucha en absoluto. Incluso cuando llega el llamado de la vida, no hay ninguna reacción. Se encuentran en un estado de muerte espiritual. Por eso debemos entender que no es por falta de conocimiento ni por debilidad moral, sino porque somos seres esencialmente caídos, que vivimos habiendo perdido la capacidad de oír la verdad. Solo así, cuando la verdad es rechazada, podremos discernir qué clase de ser somos. Y el resultado de esa caída es nuestra vida que va muriendo poco a poco con el tiempo. No solo es la muerte física, sino también una prueba trágica de que el alma se ha separado del tronco de la vida.
La razón por la que no podemos oír la verdad no es porque tengamos mal oído, sino porque nuestra alma está separada de Dios. Esta es la herida más letal que dejó la caída original y una realidad desesperante que no podemos resolver por nosotros mismos. Pero precisamente en este lugar de desesperación, Dios comienza la obra de salvación abriendo de nuevo nuestros oídos para escuchar. Hoy el Señor ama a cada uno de ustedes sin que falte ni una sola persona. Oro fervientemente para que el Señor abra nuestros oídos para escuchar y que en el nombre de Jesucristo la bendición de liberarnos de una vida que se tambalea hacia el infierno al seguir la voz del diablo llegue a todos nosotros. El capítulo 8 del Evangelio de Juan que leímos hoy describe una escena de confrontación espiritual en la que Jesús mantuvo un intenso debate con los líderes religiosos en pleno centro del templo de Jerusalén. Ellos decían creer en Dios exteriormente, pero en realidad no podían escuchar la voz ni las palabras de Jesús, el Hijo de Dios que estaba justo delante de sus ojos. ¿Por qué sucede esto? Porque su espíritu ya se había endurecido. Decían creer en Dios, pero sus corazones estaban endurecidos por la tradición, el orgullo y la convicción religiosa, y sobre todo eso reposaba su obstinado orgullo. Y como su celo religioso cubría todo eso de una manera muy firme, no podían ver a Jesús en absoluto. Por eso no quedaba ni el más mínimo espacio para que la palabra de Jesús entrara. Les resultaba incómodo que las palabras de Jesús sacudieran su vida y sus pensamientos. Y de hecho era algo que no deseaban en absoluto. Por eso Jesús les pregunta, ¿por qué no pueden entender mis palabras? Esta pregunta no es una simple reprimenda, sino un diagnóstico espiritual que revela el problema fundamental de los sordos. En el versículo 43 del texto de hoy, Jesús dice, ¿por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Porque no pueden aceptar mi palabra? Jesús señala su problema. Su falta de comprensión no es un problema de intelecto, sino del alma. Si tu mente está endurecida, la verdad, por clara que sea, aparecerá borrosa. Por más que la palabra llegue a mí y me grite, el que no tiene oídos para oír, no la oirá. ¿Es porque las palabras son difíciles que no se escucha la verdad? No, es porque el alma ya está acostumbrada a otros sonidos. Por eso no puede oír en absoluto la voz de la verdad. Esto significa que la causa de la falta de comprensión no es la ignorancia, sino una declaración sobre el estado espiritual. ¿En qué estado espiritual se encuentran ustedes ahora? Ya que el corazón se ha endurecido para rechazar la verdad, no importa cuán clara y fácilmente se hable la verdad, no se puede escuchar. Leemos juntos el versículo 44 del capítulo 8 del Evangelio de Juan. ¿Qué es el pasaje de hoy? Comencemos. Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Jesús está explicando en profundidad la razón por la cual no se puede escuchar la palabra de la verdad. Su trasfondo espiritual y oscuro no es Dios, sino el diablo, el padre de toda mentira. Entonces, ¿quién es su verdadero padre? ¿No deberíamos verdaderamente aproximarnos profundamente al Señor con gran reverencia, temblando de temor? Odiar la verdad, estar acostumbrado a la mentira, dejarse llevar por la propia codicia y anteponer el yo antes que la vida. Todas estas tendencias no son simplemente cuestiones de carácter, sino problemas de raíz espiritual. La persona que pertenece al espíritu de la mentira rechaza de manera natural y sutil la voz de la verdad. Le resulta incómoda, le resulta desagradable. El versículo 45 del pasaje dice así: y sin embargo a mí que les digo la verdad, no me creen. Aquí hay una paradoja asombrosa. Jesús está hablando la verdad, pero ellos precisamente por esa verdad no pueden creer en él. Cuando la verdad ilumina, salen a la luz los pecados, engaños y la oscuridad interior que habíamos ocultado. Al momento de oírla, incomoda. Cuando nos sentimos incómodos, lo único que deberíamos hacer es reconocer: soy un pecador, he hecho mal. Pero el diablo nunca nos guía por el camino de la verdad. Desde el momento en que nos incomodamos, comienza el rechazo.
versículo 46 del texto principal. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Jesús les dijo, ¿quién de vosotros me puede acusar de pecado? Con esto quería decir, de verdad la razón por la que no creéis en mí está en mí. No creéis en mí, Jesús, porque hay algo en mí. Eso es lo que está diciendo. Es decir, el problema no era Jesús, sino que ya sus corazones y oídos estaban cerrados y no podían escuchar. Incluso ante la verdad absoluta, los oídos cerrados no pueden oír nada. Al contrario, el instinto de evitar la verdad se fortalece y sienten esa verdad como un ataque. Para quien no quiere escuchar, incluso las mejores palabras se sienten como cuchillas y suenan como si quisieran matarlo. El último versículo, el versículo 47, el que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Amén. El último versículo es la conclusión clave de este pasaje. La realidad es que quien pertenece a Dios necesariamente escucha la palabra de Dios. Amén. Escuchar no es una cuestión de elección humana, sino un asunto de pertenencia, es decir, de identidad. Si pertenezco a Dios, puedo escuchar. Si no pertenezco a Dios, no puedo oír en absoluto. Queridos y respetados todos, estas palabras de Jesús son una declaración espiritual sumamente clara. Pueden escuchar la palabra. Si es así, entonces ustedes ya pertenecen a Dios. Amén. Por el contrario, ¿hay alguien a quien la palabra no le llega y más bien siente rechazo? Si es así, eso es una prueba de que aún no crees en Jesús y no perteneces a Dios. En definitiva, significa que en realidad no crees en Jesús. Por lo tanto, debemos hacernos esta pregunta. ¿Por qué rechazo la palabra de la verdad y no puedo escucharla? Ante esta pregunta debemos despertar, arrepentirnos y desear volver a vivir. Si acaso hay alguien aquí que, al escuchar la palabra de la verdad, en vez de sentir el corazón arder y experimentar vida, siente rechazo, incomodidad o una reacción áspera, ruego en el nombre del Señor que hoy esa oscuridad se rompa y que la gracia de volver a la vida ante la palabra llegue a ustedes. ¿Cuál es razón que tenemos oídos a escuchar? Les hablaré de 5 razones. Primero, debido al pecado, nuestro corazón se ha oscurecido y por eso la verdad no se escucha en absoluto. Leamos todos juntos Romanos 1:21. Comencemos. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Más bien, sus pensamientos se volvieron vanos. Cuando no somos agradecidos, nosotros, los seres humanos, nuestros corazones inevitablemente se oscurecen por sí mismos. El corazón insensato oscurecido implica que la sensibilidad espiritual endurece y pierde luz. Es decir, el pecado cubre el corazón y lo convierte en oscuridad. Zacarías capítulo 7, versículos 11 y 12 revela agudamente la realidad espiritual del ser humano. Leamos todos juntos. Comencemos. Pero ellos se negaron a hacer caso. Desafiantes volvieron la espalda y se taparon los oídos, para no oír la ley ni las palabras que por medio de los antiguos profetas el Señor de los ejércitos había enviado con su espíritu, endurecieron su corazón como el diamante. Lo que se muestra aquí no es simplemente desobediencia. El hecho de que la palabra no se escuche no es una coincidencia. No quisimos escuchar, endurecimos nuestro corazón y al final incluso desapareció el lugar donde la palabra podía entrar. Así somos nosotros. Que los oídos se cierren no es un problema externo, sino que el pecado repetido ha endurecido nuestro corazón. En este punto podemos verlo claramente. El hecho de que la verdad no se escuche en todos los oídos significa que el simple hecho de oír ya es una obra de gracia y revela la realidad desesperanzadora de que la verdad no puede entrar por sí sola en un corazón endurecido por el pecado. En segundo lugar, es porque los deseos del mundo apagan la luz del corazón. Si los deseos del mundo adormecen todo en mí y me dominan, ¿podré escuchar la voz de la verdad? Leamos todos juntos 1 de Juan 2:15 al 16. Comencemos. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él.
Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. No améis las cosas que están en el mundo. Cuando los deseos del mundo apagan la luz de mi corazón y los sonidos del mundo llenan mi interior, ¿podré escuchar la voz de Dios? En el versículo 16 dice que todo lo que hay en el mundo es codicia de la carne, codicia de los ojos y soberbia de la vida. Estas cosas no vienen del Padre, sino del mundo. Así lo dice la Santa Palabra. Pero, ¿qué es lo que nosotros deseamos con mucho más fervor y anhelo en nuestros corazones? El amor por el mundo puede parecer pequeño e insignificante al principio, pero cuando ese amor comienza a crecer, lentamente, silenciosamente y de manera perfecta, apaga la luz de la palabra. El deseo que ofrece el mundo puede parecer luz, pero en realidad es sombra. Puede parecer libertad, pero es esclavitud. Puede parecer alegría, pero al final es un veneno que consume el alma. Espero que recuerden esto. Por eso, cuando amamos al mundo, la luz de la palabra se vuelve tenue, la verdad se vuelve una carga y nuestro corazón inevitablemente se dirige hacia la oscuridad. Cuando el amor por el mundo llena por completo mi corazón, el espacio para que la palabra entre se reduce. Y así, al final, aunque escuchemos la palabra, desaparece como un ruido débil que apenas se percibe. Al final, cuanto más nuestro corazón es cautivado por el mundo, más se apaga la voz de la palabra y la verdad nos abandona. Este es el trasfondo espiritual de que la verdad no es escuchada por todos y la tercera causa de nuestra incapacidad de oír. Porque ya amamos más otros sonidos. Leamos todos juntos Ezequiel 33-31. Comencemos. Acuden a ti en masa y se sientan delante de ti y escuchan tus palabras, pero luego no las practican. Me halagan de labios para afuera, pero sus corazones solo buscan las ganancias injustas. Lo que muestra este pasaje es que, aunque parezca que creemos en Dios, asistamos a los cultos, escuchemos la palabra y mostremos amor, en realidad en nuestro corazón ya estamos buscando nuestro propio beneficio. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Aunque decimos que todo proviene de Dios, nuestro corazón ya ha sido invadido por los sonidos del mundo y por fuera solo emitimos palabras disfrazadas que en realidad son la voz del maligno. Quiero que tengan presente que este pasaje muestra que, aunque creamos en Dios, asistamos a cultos, escuchemos la palabra y mostremos amor, pero en nuestro corazón buscamos nuestro propio beneficio. Como estas voces suenan más dulces, la palabra de Dios solo se escucha como una hermosa melodía, pero en realidad no logra penetrar profundamente en mi vida. En otras palabras, el problema no es que no escuchemos, sino que ya preferimos otras voces, les entregamos todo nuestro corazón y simplemente escuchamos la voz de Dios sin más. En 2 de Timoteo 4:3-4 se dice lo siguiente, leamos todos juntos, comencemos. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Comezón de oír y se acumularán maestros conforme a sus deseos. Si son tan influenciables, si tienen tanta comezón de oír que mantienen cerca a maestros que solo buscan sus propios intereses, eso es desesperanzador. La Biblia dice que las personas, por tener comezón de oír, se rodean de falsos maestros que les dicen lo que quieren escuchar y aman más sus voces. Por eso se apartan de la verdad. Es decir, el motivo por el que no escuchamos la verdad no es porque la palabra sea débil o porque la predicación sea insuficiente, sino porque nuestro corazón ya está cautivado por lo que quiere oír y por eso la palabra no nos llega en absoluto. Jesús dijo, las ovejas escuchan voz del pastor. Sin embargo, quienes están acostumbrados a otras voces, al escuchar la voz verdadera, huyen de ella, porque ya están acostumbrados a la voz suave que los consuela, a la voz de sus propios deseos, a la voz de los elogios, a la voz de la perdición, a la voz de las promesas del mundo, y quieren seguir viviendo con esas voces. Por eso huyen. Cuarto, porque la verdad revela el pecado que hay en nosotros.
Juan 3:20 deja claro la razón fundamental por la que el ser humano evita la verdad. Todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que no se expongan sus obras. La verdad es luz. La razón por la que no queremos escuchar la verdad es porque tememos que nuestros pecados salgan a la luz. La luz ilumina la oscuridad y esa iluminación revela el pecado. Por eso, los pecados del corazón, los deseos inconfesables, las heridas de la conciencia y la oscuridad oculta empiezan poco a poco a mostrarse. Por eso, en el momento en que una persona escucha la verdad, se siente incómoda y esa incomodidad genera culpa y esa culpa provoca un rechazo instintivo hacia la palabra. Al final, la razón por la que no se escucha la verdad no es porque haya un problema con la verdad en sí, sino porque tememos la imagen de nosotros mismos que esa verdad revelará y por eso la rechazamos. Esta es la quinta verdad espiritual contenida en la declaración de que la verdad no es escuchada por todo. Es porque escuchamos la palabra, pero no tenemos la disposición de obedecerla. Santiago 1:22 dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Para quien no tiene un corazón dispuesto a obedecer, toda palabra que escucha se convierte en una carga. La palabra le resulta incómoda, pesada y a veces incluso la percibe como un ataque. ¿Por qué solo me lo dices a mí? ¿Por qué me lo reprochas a mí? Escuchar sin un corazón obediente nunca lleva a una verdadera comprensión de la verdad. Para quien no tiene intención de poner en práctica la palabra, incluso el mensaje más lleno de gracia se convierte en una carga y la verdad más clara es rechazada. Esta es la verdad, una verdad espiritual contenida en una declaración que no todos pueden oír. Entonces surge una pregunta, ¿cómo puede Dios abrir de nuevo los oídos de quienes no pueden oír para que regresen ante la verdad? Deseo que esto sea la solución para ustedes hoy. La respuesta bíblica a esta pregunta es sorprendentemente simple. ¿Es complicado? La solución se encuentra únicamente en una persona, Jesucristo. Solo a través de Él nuestros oídos cerrados se abren, nuestro espíritu muerto cobra vida y comenzamos a escuchar la verdad nuevamente. La primera solución es que debemos buscar fervientemente la iluminación del Espíritu Santo. Jesús dijo esto en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. La verdad no se aprende, solo puede ser vista cuando el Espíritu Santo la revela. Solo se puede oír cuando el Espíritu Santo lo permite. Por lo tanto, esta es la solución. Espíritu Santo, entra en mí y abre mis oídos. Guía mi corazón hacia la verdad. No pidas dinero ni otras cosas, sino ruega al Señor que envíe al Espíritu Santo a tu corazón pecaminoso para que puedas oír. No hay oración más importante que esta. El ser humano nunca puede crear por sí mismo oídos para oír. Esto se debe a que el oído para oír es un órgano espiritual y solo puede ser gobernado por el Espíritu. Por eso, solo cuando el Espíritu Santo lo abre, la persona puede convertirse en alguien que escucha la verdad. Por eso Jesús lo repitió varias veces. El que tenga oídos para oír, que oiga. La segunda solución es permanecer ante la palabra. El oído se abre en medio de la palabra. La Biblia dice claramente que el oído para oír se crea dentro de la palabra. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. No podemos abrir nuestros oídos si estamos alejados de la palabra, porque el poder que abre los oídos actúa dentro de la palabra. Cuando permanecemos ante la palabra, la escuchamos y la meditamos, los oídos espirituales que estaban cerrados comienzan a abrirse. En tercer lugar, ante la cruz debe derrumbarse la barrera del pecado que tapa nuestros oídos. ¿Cuál es la razón principal por la que no podemos oír la verdad? ¿Es por mi falta? ¿Por no poder memorizar? ¿Por no orar con suficiente fervor? ¿Es un problema de pecado? El pecado embota la audición espiritual, endurece el corazón y no deja ni siquiera una pequeña rendija por donde pueda entrar la luz. La Biblia habla de este hecho del pecado de manera muy clara.
Es Isaías 59:2. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Dice que el pecado ha causado la separación. Vuestros pecados han hecho que Él oculte su rostro de vosotros para no escucharos. Todos, el pecado nos hace dar la espalda a Dios. Como resultado, nuestra sensibilidad espiritual se embota y, aunque la verdad clame delante de nosotros, no podemos oírla. Inevitablemente caemos en ese estado. Por eso, que nuestros oídos se cierren no es coincidencia, sino síntoma de parálisis espiritual causada por el pecado. Por lo tanto, la solución no es complicada. Es el profundo arrepentimiento. Señor, por favor, permíteme ver claramente mi pecado. Derriba este muro de pecado que tapa mis oídos. Oh, ¿alguna vez te has hecho esta oración? Hazlo. Amén. El momento en que esta oración brota sinceramente, los oídos espirituales se abren de manera asombrosa e inmediata, porque el arrepentimiento es el primer paso para romper las ataduras del pecado y volver a Dios. La Biblia declara que la cruz es el poder de Dios que derriba la barrera del pecado. Leamos todos juntos Efesios 2:14, 16 y 18. Comencemos. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. La cruz es el camino de salvación de Dios que derriba el muro que nos separa, destruye la barrera del pecado y vuelve a abrir los oídos cerrados. Al acercarnos a la cruz, nuestros ojos cubiertos se abren, los oídos bloqueados se destapan y el corazón endurecido comienza a ablandarse. La cruz es el único camino de salvación que Dios ha permitido, que vuelve a abrir los oídos del pecador para que escuche su palabra. Nuestra solución no está en esforzarnos por abrir nuestros oídos, sino en orar diciendo: Señor, concédeme tu gracia, abre mis oídos, por favor. La verdad simplemente no es escuchada por todos. Pero no tienen por qué desesperarse, porque es Jesús quien abre los oídos. Así que si volvemos a Jesús, el Espíritu Santo nos guía a la verdad, abre nuestros oídos a través de la palabra, derriba el muro del pecado mediante el arrepentimiento y por la misericordia de Dios nos da nueva vida. Si miramos al Señor que hace esto, nuestros oídos inevitablemente se volverán a abrir. Por lo tanto, hoy solo hay una cosa que debemos hacer. Señor, abre mis oídos, permíteme escuchar la verdad. Soy un pecador, así que ven a este alma endurecida y sálvame. Creo firmemente que donde quiera que esta oración resuene, los oídos que estaban cerrados se abrirán, las almas que estaban muertas despertarán y la obra de salvación en la que el Evangelio se escucha como vida ciertamente ocurrirá. La salvación, acontecimiento de gracia, Dios reabre los oídos cerrados por el pecado. No podemos oír la verdad, vemos sin percibir, oímos sin entender, muertos. Pero en almas el Espíritu Santo ilumina por la cruz y la resurrección. Y cuando la palabra es oída, ese es el inicio de la salvación. La salvación no es que el ser humano venga a Dios, sino que es la obra de Dios quien abre nuestros oídos, despierta nuestro corazón y da vida a nuestro espíritu muerto para que podamos oír la verdad. Si oír la palabra, tu pecado, experimentar el arrepentimiento y a Jesucristo como vida, eso es la salvación. En la palabra de hoy vemos claramente el corazón del Padre Dios. Éramos personas con los oídos cerrados. Por el pecado nos oscurecimos, fuimos cautivados por los deseos del mundo y acostumbrados a otras voces, y así ignoramos la voz de la verdad. Pero Dios, en lugar de abandonar a nosotros, que estábamos espiritualmente sordos, envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, a este mundo para abrir nuestros oídos cerrados. Envió al Espíritu Santo para iluminar la verdad, derribó la barrera del pecado con la cruz y mediante la resurrección levantó de nuevo nuestras almas muertas. El corazón de Dios no busca reprender y abandonar al pecador, sino un corazón de amor que quiere hacer oír su palabra. El momento en que escuchamos la voz del Señor no es cuando nosotros nos acercamos a Dios, sino cuando Dios es quien primero viene a nuestro encuentro. La verdad no llega a todos los oídos.
Sin embargo, el Padre es quien moviliza todos los recursos del cielo para que el pecador escuche su palabra. Oro para que esa gracia hoy también se escuche para ustedes como la voz de la salvación que los llama. Un santo no es alguien que ha llegado a Dios por su propio esfuerzo, sino alguien que puede oír la palabra de Dios porque le pertenece a Él. Un santo es aquel que reconoce la voz del pastor en lugar de las voces del mundo, que ha experimentado la gracia que derribó la barrera del pecado en la cruz y que se ha convertido en una nueva criatura por el poder de la resurrección. Por eso el santo se mueve cuando escucha la palabra, obedece cuando escucha la palabra y revive cuando escucha la palabra. Por lo tanto, un santo es aquel que vive siguiendo la voz de Dios con los oídos que Dios le ha abierto. Amados todos santos, hoy hemos escuchado claramente la palabra. Que los oídos se abran no es conocimiento, sino gracia, y que se escuche la palabra no es casualidad, sino el llamado de Dios. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Solo hay una cosa, debemos arrepentirnos. Sin arrepentimiento, los oídos no se abren. Sin arrepentimiento, no se escucha la verdad. Y sin arrepentimiento, ni siquiera la fe en Jesús no puede volver a vivir. El arrepentimiento no es un tiempo para condenarme, sino el canal del Espíritu Santo que abre los oídos cerrados y despierta el espíritu muerto. Cuando nos arrepentimos, el pecado finalmente se aleja, el corazón finalmente se ablanda y finalmente comenzamos a creer de nuevo en Jesús. Amados todos, ahora mismo el Señor los está llamando. Hijo mío, hija mía, deja todo pecado que ha tapado tus oídos y vuelve a mí. Espero que este momento de hoy sea un tiempo de gracia en el que nos arrodillemos ante ese llamado. Cuando nos arrepentimos, los oídos cerrados se abren de nuevo. El primer amor hacia el Señor vuelve a arder y nuestra fe revive. Ruego sinceramente en el nombre de Jesucristo que la palabra que hemos escuchado hoy sea un nuevo comienzo que nos lleve a todos al verdadero arrepentimiento. Amados todos, ahora solo miren a Jesús. Confíen solo en Jesús. Aférrense solo a Jesús y caminen dentro de la bendición que Él les da. A quienes buscan al Señor, sin falta se les abrirá el camino. A quienes confían en el Señor, sin falta experimentarán restauración. Y quienes entregan su corazón al Señor, sin falta escucharán la viva voz de la verdad. No estamos solos. Incluso ahora el Señor está a nuestro lado, abre nuestros oídos, vivifica nuestro espíritu y nos guía hacia la verdad. Por eso, ahora mismo, tomen una importante decisión final. ¿A quién van a seguir ustedes? ¿A quién van a seguir? Debemos seguir únicamente la voz de Jesús. Con esto concluyo la palabra. Aunque todos los sonidos de este mundo intenten engañarlos, el único que puede salvar sus almas es Jesucristo. Por eso, hoy proclamo con valentía, en el nombre de Jesús, que todo temor, frustración y desesperanza se alejen. En el nombre de Jesús, que todos los oídos cerrados se abran, que todas las almas muertas despierten de nuevo. Y por favor no lo olviden, si no creen en Jesús es el infierno, pero si creen en Jesús es la vida eterna. Crean solo en Jesús y no vayan al infierno, sino vengan al camino de la salvación. Ahora es ese momento, hoy es ese día. Bendigo para que durante esta semana la voz del Señor se escuche más fuerte, haya arrepentimiento, la fe se renueve y la ayuda de Dios esté en todos sus caminos. Proclamo y bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que toda esta gracia y bendición se derrame abundantemente sobre todos nosotros. Bendigo. Dios, por favor, abre nuestros oídos atentamente para que podamos escuchar tu voz y tu palabra. Que podamos vivir con nuestros oídos abiertos. Porque si tú no estás verdaderamente con nosotros para que vivamos plenamente así, entonces no podremos escuchar la poderosa palabra de la verdad divina. No podemos hacerlo, Señor. Así que entra profundamente en mí y haz que vea claramente mi pecado, resuelve completamente mi maldad y cuando me acerque a ti, que ese sea el verdadero comienzo de la salvación eterna y que podamos vivir plenamente en la palabra de la verdad divina, como hemos escuchado atentamente hoy. Señor, haz que solo te miremos a ti con devoción, haz que solo te amemos a ti con todo nuestro corazón y alma.
Confesamos que el hecho de que nuestros oídos se hayan abierto no es por nuestra capacidad, sino por la gracia que el Señor nos ha dado. Así que hoy también que podamos vivir mirando solo a Jesús, 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 escuchando la voz de la verdad, respondiendo a la voz de la verdad, resolviendo nuestros pecados y viviendo solo mirando al Señor. Bendícenos para que todos podamos vivir así. Ahora abre nuestros oídos para que escuchemos la verdad, rompe los corazones endurecidos y derriba la oscuridad del pecado. Y la gracia de Jesucristo, que vino a esta tierra a morir en mi lugar para salvarme a toda costa, y el inmenso amor de Dios, que me amó hasta el punto de sacrificar a su único Hijo unigénito, Jesucristo, y el hecho de que hoy, aun siendo yo tan obstinado, sin siquiera saber que soy pecador, cierro mis oídos al Evangelio y reacciono con sensibilidad a la voz del diablo, creyendo que soy el mejor, pensando que soy quien mejor cree en Jesús, respondiendo emocionalmente a la voz del diablo y viviendo engañado, creyendo que eso es gracia para salvarme a mí. Hoy también el Espíritu Santo entra en mí y me hace ver cuán gran pecador soy, cuán obstinado soy, y me guía y conmueve a través de la comunión del Espíritu Santo. Que a través de la palabra de hoy, cada alma reunida aquí que confiesa que es pecadora y que no ha escuchado el Evangelio, reciba en su alma la gloria, la majestad, el poder, la autoridad y la bendición de nuestro Señor Jesucristo desde la eternidad, ahora y por siempre, por los siglos de los siglos. Amén.